Hola. Yo Sí. fui a decirles y me Ajá. dijeron que no encontraron tu nombre, que no te Ah. preocupes, Ah. que ahorita si puedes pasar aquí en la esquina, Ujú. que está, y ya le dices bien el nombre y a ver si ya te encuentra de otra manera. Ah, ok. Y ya te dan tu gafete y la bolsita de regalo. Ah, ok. ¿Y dónde es, perdón? Es bajan por los escaleras que están instaladas, está abajo, Hasta está abajo. luego, luego. Ajá. Ok. Y ahí están con el gafete Sí, y sí, ahí ahí. está. Ok, vale. Gracias. Ajá. Ujú. Ah, ya llegó otro ponente. Ya llegó otro ponente. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí está. Sí. ¿Vale? Ujú. Ujú. El tiempo. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, vi algunas mesas por videoconferencia y sí, están dando 15 minutos por ponencia, 10, 15 minutos, y ya el tiempo que sobre ya es como para preguntas y respuestas. Ajá. Ujú. Ah, vale. Vale, gracias. Ajá. Ujú. Sí, 5 minutitos. Viene la UAM también, ¿También viene de la Iztapalapa. UAM? Ah, Iztapalapa. Vale, vale. Ah. ¿Y usted en dónde tomó clase con el doctor Yoselewski? En Flaxo, En Flaxo. Ahí hizo usted su posgrado, la maestría. la Sí, maestría. Ah. sí, hace ya unos tiempos. Ajá. Flaxo, sí. Sí, yo tengo varios amigos de la maestría que se fueron justo a Flaxo. Sí, se fueron casi todos para allá. Creo que yo fui el único raro que me fui a la UAM. Sí. Ujú, Está bien ahí. ujú, Pues depende más de ujú, uno que ujú, del lugar donde estudiar. ujú. ¿Tú dónde estudiaste licenciatura? La licenciatura es la Autónoma de Aguascalientes. Yo soy de allá, de Aguascalientes. Y la maestría la hice en el Colegio de San Luis. Sí, en esta red de centros de investigación en colegio. Sí, ahí es, Ujú, bueno, yo estuve en ujú, prehistoria del Colegio de San Luis, un intento fallido de fundarlo. ujú. Eudoro Fonseca, No, él no lo ubico. ya nadie está ahí, Ajá. Eudoro, más bien promotor cultural. Creo que según yo, de los fundadores que quedan es Tomás Calvillo y esta, ¿cómo se llama? La doctora Isabel Monroy, me parece que ella es del Departamento de Historia. Sí, no, Ajá. yo estuve antes Ujú, ya, antes, por ajá. un aborto del Colegio de San Luis. Ujú, Sí, ujú, ujú, hice mi tesis sobre el navismo, Ah, ya. sobre Salvador Nava. Ujú. Le preguntó a una alumna de San Luis, ¿sabes quién es Salvador Nava? Sí, una calle. Y es la principal. Sí, también José María Morelos, una calle. Pancho Villa. Ajá. No, pues sí. Ujú, Pero ¿cómo haremos? Las exposiciones primero y luego preguntas, ¿verdad? Según entiendo, sí, y después es el espacio para preguntas y respuestas. Ajá. Te aviso cuando tengas los 15. Ah, sí, sí, igual voy a estar así revisando, pero igual si me puede hacer el favor. Hola, hola.
Estamos cerca donde se compran esta. Hola. En 15 minutos es poco, 20. ¿20? Ok. Entonces, si llegas a 20 te aviso. Ok, vale, gracias. ¿Dónde está la...? Ya está. Pues, ¿empezamos? ¿Un minutito? Qué bueno que hay jóvenes, porque hará unos 3, 4 congresos decíamos, puro viejito, las elecciones no me interesan. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Adrián. Adrián. Ajá. Y Ajá. ya en este congreso Ya sé, ya hubo más. Y está muy padre lo que hicieron de la mesa. A esa fue mi primer mesa hace 2 años, más o menos. Ajá. ¿Subiste con Rafa? Fue hace 2 años. Fue en el que fue en Baja California. En Tijuana. Ajá. ¿Estuviste en mesa de nuevas generaciones? Hace 2 años no, fue nada más el año pasado. Ah, el año pasado. Hola, ¿qué tal? Adrián. Mucho gusto. Mucho gusto. Rafael García. Ajá. Nuevas generaciones. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde estudias? En la UAM Xochimilco. En la UAM Ah, Xochimilco. perfecto. Sí, sí. ¿Tú dónde estás? En la UTLAM, exacto. Ah, ok. Ahorita platicamos. Sale. Ajá. Ajá. Ah, entonces son... Ah, entonces somos los 4. Ajá. Ajá. Habíamos seguido el orden que está En el programa. Adelante. Vale, vale. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad a la SOME por aceptar mi ponencia. Y pues bueno, mi ponencia se titula Creyentes y Arribistas, actitudes respecto a los principios democráticos y ambición política de las juventudes partidistas en México, contemplada en el periodo 2018-2024. Comentarles que esta ponencia, yo lo que les vengo a presentar es el protocolo que estoy llevando a cabo en el doctorado. Estoy en la UAM Xochimilco, es apenas mi primer año de doctorado, entonces lo que les presento es el proyecto de investigación que estoy realizando ahí. Y bueno, a la siguiente, por favor. Ok. El volumen, ok. Bueno, a manera de preámbulo, ¿por qué las juventudes? Primero, porque las juventudes son una etapa de la vida que es transitoria y básicamente las personas que hoy somos jóvenes o que son jóvenes, en el futuro van a tener puestos o van a aspirar a cargos de elección popular y van a ser personajes, actores políticos que van a tener incidencia en la escena pública del país. Entonces, por eso esta inclinación hacia los jóvenes. Ahora, ¿por qué el periodo 2018-2024?
Porque el periodo 2018 es el cambio de régimen en México. Es cuando en 2018 gana las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador, un perfil que se pregona de izquierda, y además gana cierta fuerza política, una bastante fuerza política en el Congreso del país, y por eso es que se contempla este periodo para analizar estas actitudes respecto a la democracia. Ahora, a manera de preámbulo, les presento aquí algunos datos que son de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del 2020. Actualmente se está desarrollando la ENCUSI 2025. Y bueno, eso tiene que ver con la inclinación democrática que tienen las juventudes en México, que son la población de 15 años y más. Y como podemos observar, el 69.2% de la población joven de los 15 años y más prefieren un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones. Eso nos refleja de que las juventudes tienen una cierta inclinación hacia este precepto básico de la democracia, en el cual las mayorías deben de participar en la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo los jóvenes valoran la democracia según esta encuesta nacional que realiza el INEGI? Bueno, el 65.2% dice que es preferible la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Esto, al igual que en la lámina anterior, nos va a reflejar que las juventudes, aunque no en su totalidad, pero sí una muy buena parte, está prefiriendo un gobierno democrático. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a observar una variación. ¿Por qué? Porque esta lámina nos va a reflejar cómo los jóvenes se encuentran, cómo valoran la democracia en el sentido si se encuentran satisfechos o no con ella. Y aquí observamos que solamente un 52.7% de la población de 15 años y más está satisfecho o algo satisfecho con la democracia. Aunque sí es más de la mitad de la población joven, ya vamos a ver un cierto rezago en contraste con las láminas anteriores en cuanto prefieren el gobierno democrático. Aquí es en cómo ellos creen que las instituciones democráticas están funcionando, si tienen apertura, si están resolviendo problemas o no. Y vamos a observar que el 46.8% de los jóvenes están entre poco y nada satisfecho con el desempeño de las instituciones democráticas. La siguiente, por favor. Ahora, nosotros estamos viendo a partir de de la ENCUSI del 2020 que los jóvenes sí tienen una cierta inclinación por la democracia. A lo mejor no se encuentran en su totalidad satisfechos con el desempeño, pero sí se encuentran con una inclinación o con un cierto apego hacia estos preceptos de la democracia. Ahora, ¿esto por qué es relevante con el cambio de régimen? Porque si aquí observamos en las elecciones de 2018, el voto de Andrés Manuel López Obrador, el 47% se concentró en la población que era entre 18 y 35 años, que todavía nosotros lo podemos considerar una población joven. Es importante resaltar que para esta investigación que estoy proponiendo, se va a considerar población joven a las personas de 18 a los 35 años de edad. ¿Por qué esa población? Primero, porque la ley del Instituto Mexicano de la Juventud establece que la juventud se establece en un rango de edad de los 12 a los 29 años. Pero también hay otros estudios de diversos autores que hablan de que la juventud no solamente es una cuestión biológica, sino también tiene que ver con condiciones sociales, de desarrollo, de aspiraciones, y hay algunos autores que manejan que la juventud puede alargarse hasta los 40 años, que es cuando uno comienza a desarrollarse en diferentes estratos de la vida, ya sea social, laboral o en este caso política. Entonces, aquí se va a considerar de los 18 a los 35 años, porque a partir de los 18 es cuando se considera ciudadanía en México, y a los 35 todavía estamos en un periodo de vida en donde estamos formándonos y estamos adquiriendo cierto bagaje social o político. La siguiente, por favor. Ahora, eso fue en el periodo en donde Andrés Manuel gana la presidencia, pero esto vamos a ver que no va a variar tanto, de hecho va a aumentar el voto juvenil por la llamada cuarta transformación. Ya en el 2024, en las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum concentró un voto del 57% de los jóvenes. O sea, la mayoría de los jóvenes votaron por la cuarta transformación, refrendaron el voto que habían tenido en 2018. Entonces, la siguiente, por favor. Por esto que tiene que ver con las inclinaciones democráticas que les había presentado en un inicio. Que
durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador y el periodo actual ha habido algunas decisiones que han sido controversiales, que muchos analistas, estudiosos, académicos lo han puesto como acciones que pueden debilitar el régimen democrático. Aquí pongo algunas de ellas, por ejemplo, la revocación de mandato, que si bien es un mecanismo de participación ciudadana, es un mecanismo que es considerado democrático, también se le fue visto como un medio para legitimar ciertos liderazgos que tenían un cierto perfil fuerte, ¿no? Por ejemplo, el debilitamiento de las instituciones autónomas, un caso emblemático fue el del INAI, este Instituto de Transparencia, el ataque a comunicadores y medios, esto en clara confrontación con lo que nosotros conocemos como la libertad de expresión, y, por ejemplo, la creación del Cuerpo de los Servidores de la Nación, que esto hubo una ponencia el martes de la doctora Luz María Cruz Parcero, y ahí hablaba de que estos servidores de la nación, por ejemplo, en la elección del Poder Judicial, extendieron una red clientelar, fueron el mecanismo directo por el cual el Estado mexicano extendió sus redes clientelares. Entonces, esto también es digamos, una de los contenidos. Y el más actual, pues la reforma judicial, ¿no? Que nosotros ya todos conocemos, que si bien se eligió por el voto, por mayoría, a los que hoy están ejerciendo la función judicial, sí se le catalogó como un contenido donde se está violentando, por ejemplo, la división de poderes o los contrapesos. La siguiente, por favor. Entonces, estas decisiones que aquí denominé como controversiales tienen un poco de eco con las palabras de Adam Przeworski, que es en su texto La crisis de la democracia, habla del sigilo. ¿Y qué es el sigilo? Son estas decisiones o acciones que no son visiblemente o ostensiblemente ni anticonstitucionales ni antidemocráticas, pero cuando se acumulan debilitan la capacidad de la oposición para sacar al gobierno o al régimen en turno, o también debilita la capacidad de la oposición de impedir la discrecionalidad que tiene el régimen. Entonces, Przeworski habla de que este proceso que tiene que ver con el sigilo, que es autocratización, le impacta a tres predicados básicos de la democracia, que son las elecciones competitivas, los derechos liberales de expresión y asociación y el imperio de la ley. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué las juventudes partidistas? Como yo les mencionaba en un inicio, las juventudes es una etapa de la vida transitoria en la cual los jóvenes pueden tener ya ciertas posiciones de poder. Entonces, en los regímenes democráticos, los partidos políticos son instituciones muy importantes, son angulares. Todavía las democracias representativas son instituciones medulares. Entonces, por eso el ojo o el foco de las juventudes partidistas. Entonces, de este preámbulo que les acabo de mencionar, surgen estas preguntas de investigación. La primera, ¿cuáles son las actitudes hacia los principios de la democracia de las juventudes de los partidos políticos? Es decir, ¿cuál es el arraigo que tienen estas juventudes, las bases juveniles, los mandos medios y las personas que ya tienen efectivamente puestos de elección popular, por ejemplo, en el Congreso? ¿Qué arraigo tienen con los principios de la democracia? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la influencia de cada partido en la incorporación de estos principios democráticos? Y ¿cuál es la relación que tiene esta supuesta adhesión a los principios democráticos con la ambición política que manifiestan las juventudes partidistas? Porque las juventudes partidistas, al estar inmersos en esta estructura, en esta organización, podemos presuponer que tienen aspiraciones de hacer una carrera política. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo general que yo estoy planteando con esta investigación? Es describir cuál es la relación de la ambición política y la adhesión a los principios básicos de la democracia por parte de, primero, tres estratos de la juventud partidista, que son las bases juveniles, que son, como ya les mencionaba, los mandos medios o personas que ya tienen acciones de partido, o los que ya llegaron a cargos legislativos en el periodo comprendido del 2018 al 24. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la hipótesis general que yo estoy planteando? Es que la ambición política manifestada por las juventudes políticas influye en la manera en que se adhieren a los principios de la democracia liberal. Esto, a grandes rasgos, ¿a qué me refiero? En que los principios de la democracia pueden estarse observando de manera instrumental.
En sí, el fin es la carrera, no como tal esta pregonación de los principios democráticos, sino son instrumentalizados, son vistos como un medio para llegar a un fin y el fin es la carrera política. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las variables que estoy contemplando? Pues básicamente dos. Los principios democráticos, que son las elecciones competitivas, la libertad de expresión y asociación, el imperio de la ley, la igualdad, la tolerancia política y el pluralismo político. ¿Y cuáles son? La variable independiente es la ambición política, que esta se manifiesta en tres. La primera es la discreta. La ambición política discreta es aquella en la cual el actor político no pretende perpetuarse en el cargo ni pretende alcanzar un cargo más elevado. No tiene una predisposición a perdurar en un cargo. Tal vez solamente en el cargo en el que está actualmente o en la posición en que está actualmente la quiere por un tiempo determinado solamente. Ahora, la ambición política estática es aquella en la cual el actor político pretende mantenerse en el cargo que está actualmente. Generalmente en la literatura se relaciona esta ambición política estática con, por ejemplo, los puestos en el Congreso, los que pueden aspirar a reelegirse, y la ambición política progresiva, que esa sí es. El fin es escalar en la estructura de poder, adquirir un cargo más elevado. La siguiente, por favor. Y entonces, una de las pretensiones que yo tengo con esta investigación es hacer una caracterización de los perfiles de las juventudes partidistas. Aquí tomo prestado esta expresión de Angelo Panebianco, que es el tipo de militancia creyente y el tipo de militancia arribista. Si bien Angelo Panebianco se refiere a estos tipos de militancia solamente para referirse en la estructura del partido, yo la voy a asimilar a un tipo de militancia creyente o arribista, adherido a, mejor dicho, asimilado a los principios de la democracia. ¿Qué tanto son creyentes o qué tanto son arribistas de estos principios de la democracia? Es decir, los principios del tipo de militancia creyente, nosotros sabemos, son los que aspiran a los incentivos colectivos de identidad. Y el tipo de militancia arribista son aquellos que aspiran a incentivos selectivos, que son de estatus, de poder, materiales. El siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué momento de la investigación me encuentro? Estoy identificando cuáles son los perfiles jóvenes dentro de los partidos políticos. Y me encontré con que en las 3 legislaturas anteriores, que son las que comprenden del 2018 al 2024, tenemos en la legislatura, la primera del 2018 al 21, solamente hubo 24 diputados con un perfil joven de 18 a 35 años. En la siguiente legislatura solamente hubo 29, y en la actual solamente hay 21, 21 diputados que tienen este perfil de jóvenes. La siguiente. En contraste tenemos las legislaturas del Senado. En la legislatura del 18 solamente encontramos 5 perfiles jóvenes. En la siguiente legislatura solamente 1 y en la actual son 4. Aquí cabe destacar que algunos de estos se repiten. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las direcciones de partido, esto ha sido un poco opaco de encontrar porque, ustedes saben que no toda la información está cargada en las páginas de los partidos políticos, pero por ejemplo en el caso de Acción Nacional encontré que solamente hay 5 perfiles jóvenes de 18 a 35 que tienen un puesto de dirección o alguna secretaría en el partido. En el Revolucionario Institucional solamente 4, en el Verde Ecologista 7, en el Partido del Trabajo no he logrado encontrar ningún perfil joven. En Movimiento Ciudadano solamente 3 y en Morena no hay información al respecto hasta ahora. Entonces, la siguiente. Hasta ahí yo me quedaría. Es el momento de la investigación donde me encuentro. Estoy buscando las bases juveniles y esa es a grandes rasgos la propuesta de investigación que tengo en el doctorado. Muchas gracias. ¿Vale? Están grabando. Igual se conocen en pantalla. Sí, hay un... este se lo pone así. Ajá. Bien. Bueno, la buena noticia es que hay jóvenes en la SOME. Ya teníamos tiempo sin tener jóvenes en la SOME.
Entonces, bienvenidos. Parecía que las elecciones eran tema de generaciones anteriores, aunque alguien podría dar aquella definición de juventud. Joven es todo aquel que tiene la misma edad que uno o menos, ¿no? Fulanito es muy joven, pues tiene 2 años menos que yo, jovencísimo. Bien, vamos a esperar. Déjenme ver, no quiero extenderme. Sí, ese está bien. Gracias. Bien, pues el título de la ponencia trata sobre un evento extraño, realmente extraño, aunque a lo mejor es extraño para mi generación, a lo mejor los jóvenes no lo ven tan extraño, pero para los que vimos pelearse casi a muerte al PAN con el PRI y luego al PRD con el PAN, PRD con el PRI, es un poco extraño que se hayan aliado, es un poco extraño. Entonces la pregunta es de dónde viene la alianza y qué consecuencias tuvo. Si quieres la siguiente. Ahí están las preguntas, que explica que partidos que fueron antagonistas se hayan aliado. Los que vivimos ese proceso recordamos que después de 88, después de 89, con la fundación del PRD, los panistas decían, ahora lo que hay son 2 PRIs. Está el PRI en el poder, que se llama PRI, está el PRI fuera del poder, que se llama PRD. Los perredistas decían, el neoliberalismo está dividido en 2 partidos, los priistas y los panistas, en fin, y era una cuestión bastante antagónica la que tenían estos partidos. Ustedes, bueno, algunos recordarán, ahí están Cuauhtémoc Cárdenas, Maquio, Manuel Cloutier, Rosario Ibarra de Piedra, no confundir con Rosario Piedra Ibarra, son 2 personas distintas. Son las preguntas de la investigación y hay 2 hipótesis. Recurro, bueno, como dicen los profesores, yo entre ellos, no vemos con los ojos, vemos con las palabras, vemos con los conceptos. Buenos conceptos nos hacen ver mejor, malos conceptos nos impiden ver. Pues recurro a la teoría de los clivajes, un aspecto muy importante en teoría del sistema de partidos, clivajes o líneas de fractura. ¿Cuál es la línea de fractura que articula el sistema de partidos en México? Anteriormente lo vamos a ver, bueno, PRI, PAN y PRD tenían otra línea de fractura, un poco ya lo comenté, el PRD veía como línea de fractura neoliberal o no liberal, el PAN veía como línea de fractura tradición democrática o no tradición democrática, y a partir de 2018 hay un cambio muy notable en el sistema de partidos mexicano. No solo cambia el número, no solo cambian las composiciones de las cámaras, que cambian y de una manera muy importante, de una manera imprevista, el famoso tsunami de Morena, sino que cambia también, creo yo, la línea de fractura. ¿Y esa línea de fractura en qué consiste? Que el nuevo grupo en el poder empieza un proyecto político que consiste en cambiar las instituciones que los partidos anteriores, con conflictos, con dificultades, con mucho desgaste, habían construido. Digamos, del 1989 a 2018 se le dio autonomía al Banco de México, Cedillo hizo una reforma al Poder Judicial, se le dio autonomía a la Autoridad Electoral en 96, se fundó el INAI ya con Fox, se fundó la COFESE ya años después. Todo ese entramado institucional que iba en una cierta lógica empezó a ser cambiado por Morena y los partidos, creo yo en principio, PRI, PAN y PRD, tenían la oportunidad de construir una narrativa en torno a este nuevo clivaje. Me adelanto a las conclusiones, pero las conclusiones son de que fueron incapaces de 2 cosas. Primera, construir la narrativa o el relato de manera adecuada. Segundo, que fueron incapaces de comunicarlo a la población. Como platicaba hace un momento con Luis Lauro, pues él atinadamente me preguntaba, bueno,
todo esto de este rollo de instituciones, de cambiarlas, ¿qué tiene que ver con la población? Pues sí, yo le decía, tienes razón, los ciudadanos no votan con un tratado de derecho constitucional bajo el brazo, los ciudadanos votan con ideas concretas que afecten su vida y por supuesto que este cambio en los diseños institucionales afecta la vida de los ciudadanos. La pregunta es cómo y cómo construir una narrativa que llegue a los electores y tenga eficacia. Si quieres la próxima. Es, bueno, la teoría de los clivajes y líneas de fractura es muy importante. Los clivajes tienen distintas duraciones, tienen distintos niveles, pueden estar en el discurso de los partidos, pueden estar en la sociedad, no tienen sentido si no hay una articulación entre el discurso de los partidos y las ideas de los electores. Pero la idea es que estas líneas de fractura coincidan entre electores y partidos políticos, la más tradicional, propietarios de capital, obreros, pero hay muchas otras que en nuestro país no se han dado, centro contra periferia, partidos laicizantes o secularizantes, partidos religiosos, y sí hay atisbos, creo sobre todo el PAN fue el partido que más avanzó en esta idea de un nuevo clivaje, de defender la institucionalidad anterior, pero creo que no se llegó muy lejos, ¿no? Pueden tener distintas duraciones, pueden sobreponerse un clivaje con otro, lo que hace más interesante la lucha política. La siguiente. Pues lo que vivimos en el sistema de partidos anterior, el que se acabó en 2018 y empieza hacia 1989, lo que ya había comentado, ¿verdad? Entre el PRI y el PAN se consideraba como depositario de la democracia, de la honestidad, consideraba a los priistas representantes de la corrupción y de los fraudes electorales. Ese fue un clivaje entre PRI y PAN que duró décadas. Cuando entra el PRD, pues los clivajes que ya comentamos, para el PRD la línea de fractura era neoliberal o no neoliberal. Él decía, PRI y PAN son la misma cosa, son partidos neoliberales, nosotros tenemos una alternativa. Y el PAN veía otra línea de fractura, decía, no, los PRDistas son simplemente priistas que ya no tenían acceso al poder y buscaron otro acceso al poder, pero son básicamente igual que los priistas. Sí. También, con un poco de historia, en 2010 hubo una propuesta muy heterodoxa de alianzas entre, que por cierto hay un libro muy interesante de Diego Reynoso, hay varios artículos de Diego Reynoso, que no es mi sobrino, ni mi primo, ni nada, no es un colega destacado, que él dice, la tendencia de las elecciones mexicanas es a coaliciones, y lo demuestra empíricamente, sin duda. Las coaliciones son la tendencia dominante en las elecciones mexicanas. Yo le preguntaba, ¿pero qué las explica? ¿Cuál es la lógica? Y él me decía, no sé, mi línea de investigación es detectar tendencias, demostrarlas estadísticamente, pero yo no te puedo explicar qué hay detrás de estas coaliciones. Y bueno, yo ahí me quedé en lo que él nos aportó. Pero en 2010 llamó la atención porque Manuel Camacho dijo, hay que hacer alianzas electorales en estados donde todavía gobierna el PRI. El clivaje, él no usaba el término, la línea de fractura es partido hegemónico contra partidos no hegemónicos. Entonces, si el PRI gobierna en estos estados, vamos a hacer una alianza PAN-PRD, y se le llamó alianzas antinatura, que generaron pues, muchas críticas, fueron eficaces en algunos estados, en Oaxaca, Puebla, creo que en Durango también sí logró el triunfo esta alianza contra natura, en otros estados no, pero era más complicado todavía la alianza entre PRI, PAN y PRD. Creo que esto es algo que debe llamar la atención. Era mucho más complicado. Por supuesto, el adversario está ahí presente, hay un nuevo adversario, hay un actor político que va a llegar a ser central, va a ocupar la presidencia de la República, la mayoría en las cámaras, mayoría relativa o absoluta en 2018, mayoría calificada en 2024, y frente a este nuevo adversario pues había la oportunidad de construir una nueva narrativa. Si quieres, sigue.
La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay una digresión sobre populismo de un autor que acabo de leer. Las ideas no son nuevas, pero lo que dice este autor, el populismo tiene tres adversarios. Descree del conocimiento experto, descree de los expertos. Segundo, descree de la lógica institucional. Y tercero, también descree de la comunidad global, ¿no? Tienden a ser muy nacionalistas los populistas. La que sigue. Algo interesante que ya se perdió de vista, como parte de este clivaje, en el primer trienio de López Obrador se formó una coalición de gobernadores para tratar de frenar las políticas de López Obrador, pero fue una coalición que no tuvo éxito, que ya está en el olvido. No se ha vuelto a dar algo así, los gobernadores no son ya una fuerza política nacional, parecen estar todos sometidos, pero bueno, no está de más hablar de la Alianza Federalista que tuvo lugar en algún momento. La siguiente. Aquí son frases de dos líderes panistas, no de la misma generación, pero ya no jóvenes, y los dos vieron con mucha dificultad la alianza con el PRI. Los dos en las expresiones están citadas, pero no solo en esas, vieron con mucha dificultad. Juan Antonio García Villa dijo, pues el PRI es lo peor, ¿cómo nos vamos a aliar con lo peor? Y Humberto Aguilar Coronado resumió la alianza con el PRI, es la decisión más difícil en la historia del PAN, aliarnos con el que siempre fue nuestro adversario. Decisión difícil, pero hay preguntas, pregunto si es un tema de generación. Es una pregunta interesante para tu investigación. Si los nuevos jóvenes están viendo esta relación entre partidos políticos de manera distinta en este caso, los panistas tradicionales o los priistas tradicionales, ¿cómo ven a los partidos distintos de ellos? Aquí ven con mucha dificultad una alianza, pero la lograron. La siguiente. Y bueno, pues aquí las respuestas son preguntas. Fueron ideas partidarias, fue una narrativa que se quedó en los partidos o llegó a los electores. Y creo que la respuesta es más o menos negativa. La narrativa, creo que los partidos no la lograron construir. No fue una narrativa en la campaña de Xóchitl Gálvez. No fue algo que estuviera presente en los debates. Se fue la candidata por otro lado y mucho menos llegó a los electores. Para llegar a los electores había que, como decimos en metodología, operacionalizar estos conceptos y decirle a la gente, estos cambios que está realizando el gobierno actual te están afectando en esto o te pueden llegar a afectar en esto. Creo que los partidos fueron incapaces de hacer eso, quizá preocupados más por alcanzar el poder, ¿verdad?, que por vincularse con los electores. Una más. Aquí son citas del PAN, que creo que fue quien estructuró mejor la narrativa, aunque no la llevó muy lejos. Una más. Es obviamente contra López Obrador. La segunda, una diapositiva más, segunda razón, igual contra López Obrador, lo que sea presidente caudillo, ideológico, en fin. Una más diapositiva, 3 de 3. Aquí está la idea un poco más clara, ¿no? Es urgente recuperar y establecer hacia adentro el orden democrático, las instituciones de la República, el desarrollo económico. Es la idea que tenía la coalición, pero una idea que no logró fructificar. Pasamos a la que sigue. Aquí hay lo mismo desarrollado en 15 puntos. Dos más, por favor. Bien, aquí están un poco los efectos de este nuevo clivaje, esta nueva coalición. Si empezamos con el PAN, vemos que en 18 tuvo, creo que es un número, no puse los datos anteriores, pero creo que es un número más bajo de diputados en décadas. Creo, no sé si desde el 88 o antes no había tenido tan pocos diputados. Se recupera, parecería que la narrativa tuvo algún efecto en 21, pero en 24 se va para abajo. Todavía cae más abajo que en 18. El PRI, pues una historia similar, pero todavía más dramática, y el PRD no se diga.
Es decir, la coalición funcionó en la elección intermedia, excepto para el PRD, pero funcionó para el PRI, funcionó para el PAN, pero ya en 2024 fue una narrativa fallida, ¿no? Que no logró consolidarse como narrativa, ni consolidarse, ni llegar tampoco a los electores. Pues eso sería. Bueno, ahí está por coalición. Ah, caray, pero están raros los datos. Bueno. No sé por qué se coló ese 1, pero aquí está, tuvieron 58% en 21, 72% en 24. Ya mayoría calificada. Pues sería todo. Gracias. Pues así. Tu nombre otra vez. Adrián Enrique Romo. Adrián Romo. Adrián Romo. Girón, el de Josefa, ahora Rosario Ibarra, y la que decía Rosario Ibarra de la Garza. ¿Y Ibarra de qué? De piedra. Porque se habla de su esposo. Sí. Sí, es el mismo. Sí, es su apellido de la Garza. Piedra es de su esposo. Es que su hijo era Piedra, era al revés que ella, ¿no? Era Ibarra. Ella es Ibarra de la Garza, entonces. Ella es Ibarra. Ahora que se puso de moda, ¿no? El esposo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Moisés Mendoza. Yo voy a hablar un poquito sobre. Ok, ¿listo? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este 36 Congreso Internal de la SOME con el título Integridad Electoral en Contextos de Violencia en América Latina. Por favor. Bueno, yo voy a hablar más allá de, me parecen muy bien las presentaciones y los temas que manejaron mis compañeros sobre un personaje muy, muy importante en México, un líder empresarial, entre comillas, que es el señor Claudio X González, ¿no? Claudio X González, hijo de uno de los hombres más poderosos en la historia económica del país, ¿no? A veces pensamos que algunos integrantes o compañeros míos en la SOME les molesta mucho decir que hay personajes que mueven a los partidos políticos, ¿no? Y como que lo ven así, me quieren echar hasta agua bendita, pero yo sostengo la tesis que muchos partidos pues son manejados en algunas coyunturas por personajes importantes, y este es precisamente Claudio X González, que lo hace incidencia política a través de la sociedad civil. Bueno, ¿qué se entiende por incidencia política? Bueno, se entiende por los intentos que tienen las élites en México, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en todos los países, por influir en las decisiones del poder ejecutivo, ¿no? En sus tres órdenes: estatal, federal, municipal, legislativo, el federal, estatal, y en el judicial. ¿Para qué quieren incidir políticamente? Pues porque tienen una agenda, ¿no? Tienen intereses. Bueno, y también pues quieren influir, y lo han intentado, influir en los resultados electorales y en la composición del Congreso, ¿no? En noviembre de 2020, Claudio X González
cita a los dirigentes que mencionó el doctor Víctor Reynoso, de esta alianza antinatura, pues él los llega a juntar para buscar quitarle, digamos, el control al partido mayoritario en México, que es Morena, y tratar de incidir pues en la aplicación y diseño de políticas públicas, en las licitaciones, en programas de gobierno, en el gasto público, en la aprobación y modificación de leyes y en la agenda legislativa. ¿Qué dijo Claudio X González? Bueno, que si la mayoría del PRI, PAN y PRD ganaban la mayoría, valga la redundancia, en el año 2021 en las intermedias, iban a quitarle los recursos para el Tren Maya, la refinería, y como no lo logran, pues crearon hasta una figura un tanto absurda que se llama moratoria constitucional, que es decirle absolutamente nada a Morena. Con el régimen no vamos a ningún lado, y bueno, algunos legisladores que no tenían poder dentro del PRI y del PAN estaban inconformes, pero pues tuvieron que alinearse a los dirigentes de sus partidos. Aquí están algunos de los hombres más ricos de México: Claudio X González Laporte, que es el padre de Claudio X González, este personaje ya fallecido, Carlos Slim, Larrea, que intentó comprar Banamex hace algunos días, Emilio Azcárraga, en fin, es la élite mexicana que están, digamos, un nuevo dato, hay 42, 43 millonarios en México, que pertenecen pues a los más millonarios del mundo. Por favor, la que sigue. Esta incidencia política es un medio, digamos, por el cual estos grupos de presión tratan de involucrarse en los procesos políticos, ¿no? No solamente electorales, sino también políticos, para hacer valer sus intereses, ¿no? Y tienen estas camarillas, estos sectores. En México, desde la ley de condonación fiscal que saca Echeverría, pues duró muy poco prácticamente el amor o la luna de miel que tuvo con el empresario, porque mataron a De la Garza unos días después, la guerrilla 23 de septiembre, pero desde ahí hasta principios del año 2019 la condonación de impuestos en México era una realidad y los más poderosos no pagaban impuestos. Entonces, es una forma, digamos, de buscar las prebendas que perdieron, ¿no? Evaden impuestos. Ahí tenemos a Salinas Pliego con una deuda ya cerca de 70,000 millones de pesos, es decir, en dólares son más de 4,000 millones de dólares. Una cantidad impresionante para las personas que, pues, lo pongo en dólares para que hagan con su país, digamos, ¿no? Y estos personajes, pues, siempre se han evidenciado. Todos estos ricos, los ricos que tiene México, son élites que, salvo dos casos, todos ellos han hecho o han amasado sus fortunas por negocios desde el poder, ¿no? Les han dado televisoras, minas, contratos, cadenas de televisión, de radio, telefonía celular, en fin, ¿no? Son pocos, digamos, los que han hecho su dinero sin la ayuda del Estado, ¿no? Entonces, pues ellos siempre se han beneficiado, digamos, de contratos, subsidios, privatizaciones, concesiones, controlar la obra pública, en fin, ¿no? Han tenido un papel destacado en ese sentido. La que sigue, por favor. Bueno, este personaje, Claudio Javier González Guajardo, Claudio X González, como lo conoce, un personaje que se enfrentó duramente con el expresidente López Obrador, tiene, digamos, no ha trabajado mucho, ¿no? No tiene un currículum muy importante, trabajó un tiempo en el sexenio de Zedillo, me parece, en la Presidencia de la República, en las Secretarías de Agricultura, el Trabajo, participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, México y Estados Unidos, fue presidente de la fundación del Grupo Televisa y fundó varias organizaciones para tratar de incidir sobre la agenda política, ¿no? ¿Cuáles son estas asociaciones? Es de base empresarial, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que es una fundación que investiga casos de impunidad, Mexicanos Primero, relacionados con educación, Aprender Primero, Bécalos y otras más, por favor. Estrategias de la incidencia política, bueno, pues tienen mucho dinero, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, en el año 2006, una narrativa muy fuerte en México, que esa narrativa tiene desde los 40s y 50s, ¿no? Como decían de los líderes sindicales, son agentes de la URSS, del comunismo, van a destruir al país, te van a quitar tu casa, van a cerrar la iglesia. Esas mismas narrativas tienen prácticamente 100 años y la gente se las sigue creyendo, unos ya no se las creen, ¿no? Pero bueno, tienen una fuerte incidencia política a través de campañas masivas de comunicación,
tienen cabildeo, tienen grupos de presión, negociación y también tienen, como el caso de Andrés Manuel, el expresidente, tiene una confrontación directa con personajes políticos, incluso llegan al chantaje y a las amenazas. Por favor. En el año 2006, pues hubo, en México ya no se puede, precisamente a raíz de esa elección del 2006, ya no se puede comprar tiempos en radio y televisión los particulares. Hay dos reformas de manera pegada, una de 2007 y una de 2008, donde se prohíbe tajantemente que cualquier persona, a título personal o partidos políticos o cualquier persona puede comprar tiempo de radio y televisión. Solamente en el caso de México lo administra el INE, que son 48 minutos al año. 48 minutos del tiempo que tiene la televisión le pertenecen al Estado, los controla el instituto que hace las elecciones en México, que es el Instituto Nacional, pero estos personajes, sobre todo Claudio X González, interviene fuertemente en la narrativa de 2006, la primera vez que Andrés Manuel compite para ser presidente, diciendo que era un peligro para México, ¿no? Que te van a quitar tus casas, que la deuda, que la crisis, que va a ahuyentar las inversiones, bla, bla, bla. Y es una narrativa que tiene en América Latina por lo menos 70 años. ¿Qué hace Claudio X González? Bueno, va a fundar esta asociación de 2007, Mexicanos Primero, donde participan los hijos de la élite, ¿no? Slim, Azcárraga, el dueño de Bimbo, el grupo Modelo, es Oxxo, el Diablo Fernández, en fin, ¿no? Y tienen pues una incidencia muy fuerte sobre el tema educativo en México, ¿no? Tienen hacen un diagnóstico, esta organización que se llama Mexicanos Primero, hacen un diagnóstico sobre el estado en el que está la educación y prácticamente llevan el tema a la Cámara de Diputados, son recibidos por los diputados y tienen mucho dinero, hacen campañas masivas, aparecen en todos los cines del país, ¿no? Sacan una película que se llama De Panzazo, hacen un diagnóstico sobre la educación, la transmiten en Televisa, en Cinépolis, sacan este diagnóstico y le van a imponer, tienen tanta fuerza estas organizaciones de corte empresarial, tienen tanta fuerza que al Estado mexicano le van a imponer en 2013 una iniciativa de educación, ¿no? Recordén que el 2 de diciembre del año 2018 se presentó en México el Pacto por México, donde estos partidos antinatura apoyan tanto el PRI y el PAN, apoyan en ese caso al presidente Peña y al PRI, y el día 2 de diciembre se presenta esa propuesta del Pacto por México, donde le aprueban todas las iniciativas que presenta Peña Nieto, excepto el PAN no le aprueba la fiscal y el PRD no le aprueba la energética. Bueno, y le van a aprobar prácticamente a este señor que es Claudio X González, le van a aprobar la reforma educativa, es decir, el secretario de Educación o ministro de Educación que designó el presidente Peña Nieto, pues era un pelele, ¿no? Era prácticamente nada, porque quien tenía la agenda, pues era este señor Claudio X González a través de su organización Mexicanos Primero. Mexicanos Primero, también este personaje va a sacar otra organización muy importante que era financiada, ya Trump les quitó los recursos, les dio un montón de millones, ¿no? Organizaciones para democratizar, pero siempre han servido estas organizaciones para desestabilizar a las naciones de América Latina, ¿no? En este caso, Claudio X González va a fundar junto con intelectuales, académicos, expolíticos, la organización sin fines de lucro, entre comillas, Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad, ¿no? Van a presentar algunas investigaciones muy importantes, algunas de manera únicas, algunas de manera conjunta con otros medios, el asunto de corrupción de un equipo de fútbol, que es la Cooperativa Cruz Azul, la Operación Zafiro, que era un financiamiento valga la redundancia, para financiar a un partido local, en este caso el PRI, un exprocurador que recibió pues como más de $200 millones que se dio a los contratos para su familia, Juntos Podemos también de unas candidatas presidenciales de la derecha en el año 2002, que recibió más de $1,000 millones, algo así como $50 millones, ¿no? Y nunca supimos dónde quedó ese dinero. Un personaje que fue gobernador en Baja California, en la península de Yucatán, en el Mar Caribe, en el estado de Quintana Roo, que se saqueó y puso prácticamente una cantidad impresionante de terrenos
a su nombre, y así otra serie escándalos que los dio a conocer de manera única o a veces con otro medio esta organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción, y presentó unas, por ejemplo, investigaciones que reconozco muy buenas, muy atinadas, en el caso de Contra Morena, que fue el diezmo del actual gobernador al Estado de México, que cuando fue presidenta municipal de Texcoco, pues les daba, le tenían que dar de manera obligatoria para financiar a su partido en el Estado de México a Morena, ¿no? Es una buena investigación que yo le reconozco a esa organización, y también un superdelegado, ¿no?, en Jalisco, que tenía empresas sobre medicina y recibió también contratos. Creo que eran investigaciones muy sólidas, pero también tienen investigaciones tendenciosas, llenas de falacias o de mentiras a medias, ¿no? Porque ahí pues juegan un rol completamente político, y esta organización parece un partido político. En lugar de documentar solamente actos de corrupción, pues se sube a la arena política, y en este caso pues presenta también investigaciones sesgadas, ¿no? Una casa gris que se la adjudicaban al hijo del expresidente, pues era una casa contratada, no tenía absolutamente nada y no se comprobó ningún acto, ¿no? Era una forma de golpeteo político, y así hay, digamos, una serie importante de investigaciones que, si no es información imprecisa, es falsa, o en el peor de los casos es hasta montajes fabricados, ¿no? Pero se confunde. Entonces, como tenemos actos que efectivamente están bien documentados, pensamos de manera automática que lo que van a presentar, pues todo es igual, y también se suben a esta parte, ¿no? Este personaje pues se enfrenta directamente con el expresidente López Obrador, y se documentó, por ejemplo, que del año 2018 al 2021, todavía no están los datos actualizados, del 2018 al 21 esa organización recibió más de 45 millones de pesos, algo así como 2 millones de pesos, hasta que llegó Trump hace poquito en febrero y se las quitó. Toda falta saber todos los millones que le dio en 2022, en 2023 y 2024. ¿Le puedes cambiar, por favor? Claudio X González también promovió pues una serie de amparos importantes junto con otras organizaciones que no están radicadas en México, como Kellogg's, Ford, la Rockefeller, y va a impulsar esto que les platicaba en noviembre, la alianza de Va por México, de partidos antinatura, PRI, PAN y PRD, ¿no? Esos partidos que se mataron por años en México, ¿no? Al PRD desaparecieron más de 700 militantes del PRI, tanto en el sexenio de Salinas como en el de Zedillo, son más de 700 los personajes que fueron desaparecidos, y ahora pues de la noche a la mañana se ponen, desde mi punto de vista, pues esta alianza se las impone Claudio X González, y el objetivo en el 2021, repito, pues era ganar el Congreso para cerrarle la llave de los recursos, ¿no? En el caso de México, para reformar la Constitución, como bien saben, se ocupa mayoría calificada, es decir, 2/3 de la Cámara, pero para reformar las leyes solamente se ocupa la mitad más uno, es decir, mayoría absoluta. Estos partidos pues dejaron atrás todos los agravios que tenían, ¿no? Se acusaron por años de agravios, de muertos, de fraudes, acusaciones, y ahora se perdonaron absolutamente todo, ¿no? Y son 3 partidos completamente antinatura, digamos, el PRD, el PRI, en el espectro ideológico de la centro-derecha, el PAN en el espectro de la derecha-ultraderecha, y el PRD en el centro de la izquierda, ¿no? Controlar esta parte. Intentaron ganar las 15 gubernaturas que hubo en disputa en el año 2015 y ganan muy pocas. El PRI, de ser un partido hegemónico, actualmente solamente gobierna 2, y una que no ha tenido nunca alternancia, que es el caso de Coahuila, y el PAN, que le regresó Durango en las elecciones pasadas, en las del 2022. Esta elección se trasladó hasta el 2022 y el 2023, y especialmente también en 2024, por favor. Aquí están, ya no lo voy a decir, las que el partido que gana, ahí están los estados, quien gana, el PAN, apoyado por Va por México, Durango, Hidalgo, etcétera, etcétera. En el 2023 es lo más importante, el estado más importante que hay en el país, es más grande que varios estados o que varios países de América Latina, es el Estado de México, con alrededor de 19 millones de personas. Lo van a perder, es el estado más importante, era el mayor número de votos que tenía el partido hegemónico, y este es más o menos como queda
la Cámara y las gubernaturas en el año 2021. Esta alianza, bueno, perdón, aquí un error de dedo, hasta lo estoy viendo, tiene, y ortografía, perdón, tiene un asunto de la moratoria constitucional y con el argumento de que iban a salvar a México del comunismo, de la destrucción, etcétera, etcétera. Y decía el presidente del PAN en ese momento, Yulel Rementería, que iban a salvar a México de las reformas bolivarianas, chavistas, de Cuba y de Venezuela, ¿no? Cada ratito repiten, nos vamos a convertir en Venezuela y Venezuela y Venezuela y Venezuela, lo han repetido, parece casi de manera indefinida. Luego hay, ya para ir cerrando, en el año 2024 va a ser nuevamente el régimen, ¿no? Morena trata de refrendar su triunfo en el año 2024 y pues otra vez la oposición y otra vez el personaje de Claudio X González va a impulsar otra vez que estos mismos partidos, este partido, uno de derecha, uno de centro y uno de izquierda, se unan, ¿no? Y va a surgir una inscripción para que encabezara un movimiento de oposición, pues un militante de estos tres partidos. Se van a inscribir a este llamado que hace Claudio X González en el año 2023, se van a inscribir 33 personas que quieren ser el abanderado del bloque opositor, por decirlo de algún modo. 13 personas van a pasar a la semifinal, por así decirlo, y de esa solamente 4 personas obtienen las 150,000 firmas que se requerían, que era Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, 2 priistas con 2 panistas, pero por la presión que tiene, hay todavía la final, iban a pasar 3, lo hacen a través de encuestas y deciden que el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid, no tiene el apoyo necesario y por eso solamente se quedan 3, 2 panistas, Xóchitl Gálvez y Santiago Krill y Beatriz Paredes. Por presiones que tiene, un minuto más, por presiones que tiene, estoy en tiempo, por presiones que tiene Santiago Krill, él va a renunciar a la candidatura y solamente se queda Beatriz contra Xóchitl, ¿no? Y en esta, pues es una farsa, ¿no? Porque todo lo que dijo el comité organizador, nada cumplieron, ¿no? Habían dicho que iban a realizar una elección el domingo 3 de septiembre, no la hicieron. ¿Quién iba a ser la candidata que ganara? La que sacara el 50% iba a ser ponderado, ¿no? Que sacara el 50%, el que ganara la elección, pero que también ganara la encuesta. Y el que tuviera un pues mayor, digamos, positivos de estos 2 instrumentos iba a ser la candidata, pero finalmente lo que siempre dijo el expresidente López Obrador, pues Claudio X González impuso, ¿no? Dijo que iba a ser una simulación y resultó siendo una simulación porque antes de que dieran qué vergüenza si yo hubiera sido Beatriz Paredes, ¿no? La marginan, la golpean, la tratan muy mal, porque antes de que den a conocer las encuestas, Alito Moreno le alza la mano un miércoles antes de la elección del domingo, le alza la mano a Xóchitl Gálvez, es decir, rompen todo el proceso y todo lo que se comprometieron a hacer lo van a tirar a la basura, ¿no? Se violentan la elección, las encuestas y finalmente imponen a una persona violando todos los mecanismos que ellos mismos se habían impuesto, ¿no? Es terrible también algunos personajes expertos en procesos electorales que fueron parte de esa farsa, de ese comité, ¿no? Y bueno, pues decía, y comparto yo esta idea que tenía el expresidente López Obrador, que, y lo pongo entre comillas, pensaba a lo mejor Claudio X González que el hecho de que Xóchitl tuvo un origen popular, un origen humilde, iba a tener de manera inmediata una identificación con el electorado, pero finalmente ella pues ya no pertenece a ese origen que tiene, sino ya es parte de alguna manera de las élites. ¿Le puedes cambiar, por favor? Diputados, digamos, esta es la integración que tiene
la Cámara en 2024 y con esta termino. Los resultados de 2024 fueron catastróficos para este bloque, ¿no? No funcionó esta narrativa muy antigua de un peligro para México, las guerras sucias, ¿no? Salieron hasta hashtag por millones de bots en la India, en Argentina, diciendo narcopresidenta, narcopresidente, que se iba a eliminar la propiedad privada, que iban a cerrar las iglesias, la basílica, que es el centro ceremonial más importante de México, y algo terrible, solamente ganaron esa alianza 12.6 de los diputados y solamente ganaron 6.2 del Senado, es decir, ganan 41 distritos de 300 y solamente ganan en 2 estados, que es Querétaro y Aguascalientes. En todos los demás, incluso en Guanajuato, que retienen la gobernatura, pierden. Y algo curioso, en 17 estados no ganaron un solo distrito, no ganaron absolutamente nada, y Morena y sus aliados obtienen una avasallante victoria con el 86.7, y aquí los números cerrados, 16 millones, 35 contra Jorge Maínez, ¿le puedes cambiar por favor? Con 6 millones. Y con esto termino. Las estrategias de la incidencia política que alguna vez le funcionaron a Claudio X González, sobre todo para presionar al presidente Enrique Peña y otros personajes, ya no le funcionan aquí. Ya sin revisar esta parte, yo creo que Claudio X González, con esto termino, ya no va a estar al frente, digamos, de estar imponiendo, ¿no? A lo mejor esta batuta de coordinar a la oposición, a lo mejor se la queda Salinas Pliego o un personaje similar, ¿no? Entonces, yo veo, mientras la élite no sea capaz de reconocer los errores que ha tenido, pues va a seguir perdiendo como lo hicieron de manera terrible en esta elección. Muchas gracias. $23 minutos. Me agarré los que les faltaron. Este aquí en tu cuello y este de la bolsita. Cronómetro, que luego se va uno. Perdón, al final ay, se cayó. ¿Perdón? Son puras carpetas. A ver. Hay un archivo de Ponencia PowerPoint. Ponencia SOME. Pero se me hace Presentación SOME 2025. Tienes Ajá, dos. ese. El G1. O 1G, no sé. Ok. ¿Listo? Sí, ok, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, un poquito lo que vengo a compartir se sale un poquito de lo que se ha estado presentando, porque esto es, en primer lugar, un resultado, ¿sí se escucha? ¿Se escucha? Resultado parcial de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad Autónoma de Nayarit en México, como parte de una cosa que le llamamos observatorio electoral, que lo instauramos hace alrededor de 4 o 5 años, y es con la intención, en primer lugar, de hacer acercamiento, hacer ejercicios que nos permitan ir recobrando algunas cosas que están por ahí medio dispersas, medio perdidas, y que tienen que ver en gran parte con algunos eventos de la historia política del Estado. Ese es un primer paso. Algunas incidencias y sobre todo
la recuperación de la historia de la política a partir, en cierta medida, de un enfoque de actores y bueno, sobre todo, tratando de seguir la pista de los partidos políticos, por eso el título, Partidos Jóvenes, no tan jóvenes, y el foco de observación es el ámbito local. Independientemente de que ahí están en el juego partidos nacionales y partidos locales como un fenómeno más reciente. Bueno, la pregunta que nosotros nos hacemos es justamente de qué manera ha ido dándose la trayectoria de los partidos políticos y cómo ha estado articulada la dinámica de estos con distintos sectores sociales. Entonces, aquí lo que hemos estado tratando de encontrar es aspectos que tienen que ver, por una parte, con el arraigo, digamos, el contacto más en línea directa con distintos núcleos problemáticos y lo que en algún momento y en algunas circunstancias va dando lugar a la conformación de organizaciones en el ámbito, por una parte, de la lucha social y por otra, organizaciones inmersas en la lucha política. Lo que queremos encontrar es hasta qué punto hay convergencias entre, digamos, dinámicas sociales y dinámicas políticas. ¿Por qué? Porque tenemos la sospecha de que a partir de que en los años 70, 80, la vida política desde el punto de vista, digamos, orgánico de las distintas expresiones, ha venido digamos, abriéndose, ha venido teniendo un comportamiento que, independientemente de la presencia del PRI, independientemente de, digamos, del distanciamiento del PRI de manera orgánica, ha venido teniendo ciertos comportamientos, ciertas conductas que le acercan con la dinámica priista y con el estilo priista. Bueno, si te regresas un poquito nada más para... Bueno, estas son las partes de que consta la ponencia, el trabajo, y bueno, son, como ven, 6 partes y bueno, a partir de aquí voy a ir planteando algunos aspectos de manera puntual y lo que quiero precisar nada más es que el periodo de observación va más o menos de la década de los 60 hasta el momento actual, enfatizando sobre todo lo que ocurre en el presente siglo con lo que es motivado en mayor medida por algunas reformas a las leyes electorales y particularmente la ley del Estado de Nayarit, que una década antes, a principios de los 90, se da la apertura para los partidos locales y donde, bueno, parece ser que es una tendencia general. Y bueno, Nayarit, en el 92 concretamente es cuando viene esa reforma. Si le avanzas, bueno, vemos en ese contexto, digamos, en ese periodo, y vemos en el estado de Nayarit
una serie de características que están presentes. Y que, bueno, hacen ahí algo que tiene que ver con los partidos, los viejos partidos, que tienen una esencia corporativa y donde, en cierta medida, la escuela priista se hace presente. Digo la escuela priista porque izquierda, derecha, centro, llega un momento en que, de alguna manera, partidos como Acción Nacional, partidos como la vieja guardia de la izquierda, PPS, Partido Comunista, se estructuran y tienen un comportamiento muy parecido en la práctica a el comportamiento del priismo. Entonces hay un priismo omnipresente, por lo tanto, una tradición corporativa a la mexicana que permea la clase política, un sistema de partidos acotado que poco a poco va cambiando y la circulación de las élites. Como se aprecia en los años recientes también, hay una tendencia a la rotación de las élites partidistas en muchos de los casos, sobre todo en coyunturas electorales, en las que o rompen o al no romper hay un cisma interno y luego sobrevienen las crisis, o bien hay una tendencia también al transfugismo de estas para ir hacia otros senderos. ¿Le avanzamos, por favor? Bueno, y en ese contexto, lo que hemos encontrado y lo que hemos observado es que en Nayarit hay una tendencia marcada hacia la izquierda. La oposición, los partidos viejos y los partidos nuevos se han decantado en gran medida sobre la izquierda y, bueno, pues en sus manifestaciones primarias tiende hacia allá, de la mano de distintos procesos. De ahí la pregunta que nos hacemos: ¿qué tanta articulación hay entre los procesos políticos y los procesos sociales? Y qué tanto eso también de manera orgánica se va concretando. Entonces, va la oposición política de tendencias de la izquierda marchando conectada sobre procesos sociopolíticos que marcaron en buena medida la historia de Nayarit. Movimiento campesino, la década de los 50, 60 y más acá, en contra de un cacicazgo de los Flores Muñoz, y luego el sindicalismo en la industria paraestatal. Recordemos que en los 70 la industria paraestatal en México florece en algunos lugares y bueno, pues, estados como Nayarit, a través de la nacionalización de la industria del tabaco, por ejemplo, y la estatización de la explotación de recursos forestales, se crearon empresas paraestatales y ahí parte del sindicalismo fue, digamos, sale temprana y extrañamente de la lógica del sindicalismo oficial, o tiende a salir de la lógica del sindicalismo oficial en la industria del tabaco, en la industria de la madera. Y luego hay un sindicalismo y una corriente que es una corriente democrática al interior del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que va creciendo y va generando importantes acciones y hace parte importante también del proceso de formación de partidos como el Partido Popular y luego del Partido Comunista Mexicano.
y eso, bueno, se ve reforzado por la emergencia de otros expresiones sindicales como el sindicalismo universitario. Sí, por favor. Y luego, la tendencia en Nayarit, por lo que nosotros hemos estado encontrando en Nayarit desde finales de la década de los 70, con aquel primer gran ensayo de la unidad de las izquierdas, la llamada coalición de izquierda, desde Nayarit, después de la ruptura que viene de 75, en aquella elección que fue reconocida como una elección fraudulenta, en la que el Partido Popular Socialista, teniendo a Alejandro Gascón Mercado como su candidato, fue despojada del triunfo electoral. Entonces, hay la ruptura, se crea un nuevo partido, el Partido Popular, el Partido del Pueblo Mexicano. Existía ya el Partido Comunista Mexicano con su registro después de la reforma electoral, y luego empiezan a surgir también otras organizaciones como el MAP y el MAUS, que más tarde se incorporan a un primer experimento electoral, que es el de la coalición de izquierda, que es el antecedente del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México. Entonces, Nayarit, junto con Baja California, en 1978, hicieron parte de ese primer gran experimento, 78-79. Entonces, hay una tendencia al frentismo, y eso que dice Diego Reynoso también es algo que nosotros hemos estado encontrando en el caso Nayarit, y que, bueno, a nivel general se ha estado manifestando. Entonces, un registro a nivel local es parte de una de las primeras reuniones que se hicieron como parte del proyecto del Frente Democrático Nacional para 88, se dio en Nayarit, según un registro de 1987, más o menos, cercano ya a la conformación del Frente, y en donde empezaron pues a darse esos esfuerzos. Adelante. Y bueno, no dejar de lado lo que ocurre en 1999, con esa alianza, con ese primer gran experimento, que desde ahí también se hablaba de las alianzas contra Natura. 1999, la ruptura de Antonio Echevarría Domínguez con el PRI, y la alianza PRI-PAN-PRD-PT y PRS, un partido local, ¿sí? Entonces, lo que viene después en la trayectoria de los partidos es una tendencia a la difuminación de las fuerzas. Luego de la reforma después de 88, que bueno, en Nayarit fue en 92 prácticamente, una reforma que abre paso a los partidos políticos locales, ¿sí? Ok. Una reforma que abre paso a los partidos políticos locales, y que es donde aparecen una serie de alternativas, y prácticamente ahí puedo decir, como dato casi anecdótico, que la gran corriente de Alejandro Gascón ahí se parte en 3, en 4, de hecho, porque Alejandro se queda sin partido, se queda fuera de la lucha electoral y crea su partido de los comunistas. Adelante, por favor. Los partidos nuevos de tendencia gremial, de esencia gremial, y que parten sobre todo de un gremialismo oficial que se mueve en el ámbito del servicio público y que se mueve en el ámbito del magisterio. Finalmente, ya para cerrar, la actualidad, eso es lo que el colorido que tenemos en el Estado. Cuatro partidos locales, el partido Levántate por Nayarit, Fuerza por México Nayarit, redes sociales progresistas,
y Nueva Alianza Nayarit. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ya para cerrar, es justamente una tendencia a la atomización, a la difuminación de fuerzas y sobre todo a digamos, un destino que va declarado y que va de manifiesto hacia el fracaso y hacia la marginación política, ¿sí? Para nada más. Y bueno, son más o menos, como ven, la gráfica. Ahí está la fuerza, la presencia de los partidos. Y lo que quiero resaltar al final es justamente el hecho de que hay un cruce efectivamente entre procesos sociales y procesos políticos, pero hay una tendencia finalmente también al avasallamiento de los proyectos políticos sobre los proyectos o los procesos sociales, sindicales, vecinales, urbanos, populares, campesinos y demás, que tributan ante la presencia de los partidos políticos como proyectos electorales. No conozco el caso de Argentina. Sí me vienen los conceptos nuevos muy recientes. Sí, civiles y voluntarios. Y hay otros, existen civiles y voluntarios. Y hay pero sí me decían que hay que ha ocupado lugares que no le correspondan, nada más solo que le cuotas, y por eso a mí me mandan una posición como chico, y que eso fue una parte que estaba bien, pero nos habría que tener datos, si realmente fueran los jóvenes, por qué razones, y tanto estos hablan de vivir como si estás pensando, porque tanto de otras razones puede ser, pero hay por otras razones. Pero la verdad no sé si los trabajadores jóvenes tengan algo. Bueno, hay un texto que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Entonces, en ese texto justo lo que estaba en YouTube habla de estos jóvenes que tienen mucha simpatía por los líderes como Javier Milei o Agustín Laje, que tienen esta, digamos, esta confrontación primero hay un Milei hacia la economía, y tiene, por ejemplo, su confrontación con Texas, y hay Agustín Laje, por ejemplo, parece que es una confrontación directa con las feministas, que tiene que ver con estos grupos sinceros, y en este texto de la rebeldía se volvió de derecha, que es la manera de pregunta, lo asimila mucho con el derecho norteamericano, y ahí sí hablan mucho de que el voto de Trump, por ejemplo, estos jóvenes que culpan a las feministas o a otros grupos de su miseria actual, pero sí, no sé si sea el voto determinante, pero en este texto se habla de que hay un voto estímulo por parte de estos jóvenes blancos, heterosexuales, pero por estas tendencias de derecha. Entonces, por razón que tenemos muchas preguntas y luego ya respondemos. ¿Quién más tiene alguna otra? Yo nada más un comentario. Recuerdo en el 94, cuando la campaña de federal, con el efecto Diego fue bastante interesante.
Nayarit, yo recuerdo que fue muy importante, porque además, si lo vemos desde la perspectiva de la renovación de las élites, hoy en día muchos de estos jóvenes son hoy los dirigentes del partido institucional y están pues en la disputa, los jóvenes que están empujando y que ahora son los que están tratando de resistir y de mantenerse. Entonces, no sé ahora cómo sea en términos partidistas, el discurso del PAN, sus personajes y todo, porque bueno, también hay que ver que las dirigencias panistas también se han estado mejorando en términos etarios. Entonces, no sé. Claro. Sí, tenía preguntas para algo. Sí. Poquitas. Bueno, para la primera exposición, quería preguntarte cómo pensabas hacer las mediciones de las variables que pusiste, porque me parece un poco complejo. O sea, ¿cómo vas a operacionalizar y cómo vas a...? Y la otra era como, me parece que igual estaría bien que pusieras más claro a qué te refieres con joven, ¿no? Como, entiendo que por temas encuestas o demás a veces... Sí, entonces se toma muy rápido. Para la siguiente, era que yo me quedaba pensando que si es de clivaje, o sea, se puede llamar clivaje si depende de una persona, no sé, otra persona se elige, no se puede decir, ¿no? Entonces, o sea, me queda claro con el clivaje temporal que se hace, como corruptos contra los corruptos, etc. Pero no sé si, o sea, me quedo pensando en eso, ¿qué tanto se le puede llamar un clivaje social? No sé cuánto dura en el tiempo, etcétera. También me quedé como pensando en eso, pues me gustaría saber esa cosa. Y para la última, yo pensaba que Nayarit me parece muy interesante, es el primer estado que tuvo, el primer estado que elige a los alcaldes diferente de sus partidos. Entonces pensaba si toda esta participación en esta diversidad de partidos llevó a que se tuviera que ver cerca del plan municipal de la participación. Yo quería preguntarte, Víctor, si precisamente esta imagen que pone el compañero Moisés, cuando Xochitl se declarara presidenta, y el comportamiento de Alito hacia Beatriz es verdaderamente ofensivo. Y Beatriz hizo unas declaraciones muy fuertes contra, desde mi punto de vista, contra Xochitl Gálvez. Recuerdo una que dijo: las elecciones no pueden ser circo, no pueden ser algo así como una broma. Las elecciones son cosas serias. Si se comparan los discursos de Xochitl y de Beatriz, verdaderamente Beatriz se lleva por mucho el discurso de Xochitl. Muy bien. Esta experiencia frustrada no puede ser definitiva para considerar fallida la alianza contra la natura. Es la pregunta que te hago. Gracias. ¿Qué más? Entonces, doctor, entonces, recientemente yo leí un artículo del vicepresidente de Bolivia, que fue el presidente que estaba él se hace el título del artículo es ¿por qué pierden las izquierdas progresistas las elecciones? Y en el transcurso de lo que él está comentando, hay cosas que están totalmente al contrario de lo que están disfrutando. Y desde los
las oligarquías. Él dice, ni los líderes de las oligarquías, ni las medidas, fake news, ni el asunto de muchas cosas que se ven son realmente cuestiones que vamos, hacen ver histérica a la derecha. Son las que hacen que gane, ¿no? Que pierda. El problema está en los problemas de la izquierda, en los problemas en donde hay ese artículo, así lo entendí, ¿no? En donde el problema es de que hay un problema de no entender el cambio que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Está los avances y que en realidad son el punto en donde la gente que vota por la izquierda recibe un golpe fuerte cuando le pegan en el bolsillo tratando de no entender que están las cosas cambiando y por eso no participación. La otra que tiene que ver con muy interesante es el hecho de que finalmente, el hecho de que lo que hay en el fondo son contradicciones faccionales entre posiciones de gobernantes. Un gobernante se pelea con un gobernante, con otro exgobernante, se están peleando por su narcisismo, se están peleando por otra cosa. Es interesante por lo que significa entender que los líderes oligárquicos juegan un papel importante, juegan un papel que ha jugado desde hace mucho tiempo, el apoyo con los norteamericanos, el apoyo con el libre comercio, el apoyo que es normalmente para nosotros muy conocido, ¿no? Yo lo digo porque el título del Congreso es la integridad electoral. No hay tal, ¿no? Es como la democracia que se está ahí con el profesor que Lucero Leal, que nunca lo alcanzamos. Entonces, es un poco esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que define la integridad? Y lo que dijo Chava hace un momento también tiene que ver con toda esta cuestión de los papeles de los partidos, cómo se unen, en el fondo, porque es un uso totalmente avanzado para mantener los intereses que son dominantes. Eso es lo que quiere decir ideal aquí, la medida de hacia lineal. Si quieren, pasamos a las respuestas. Si están de acuerdo, invertimos el orden. Sí, ¿Está hablado? Vamos a hablar de esa. Bueno, Tania pronunció la palabra correcta, encuentros, la es la referencia correcta. Encuentros y desencuentros. Es la historia de los partidos. Encuentros y desencuentros. No hay un proceso constante. Y bueno, me parece que es algo que está ahí presente y hace patente una serie de problemáticas que están dando al traste en los proyectos, procesos. La pregunta completa sobre qué experiencias políticas o cuáles dinámicas ha provocado el hecho de que en Nayarit se elijan directamente regidores, es decir, que no haya una planilla de elección municipal. Lo que nosotros hemos encontrado ahí es que se activó, y eso lo valoramos como positivo, se activó la vida política a nivel de algunos sectores sociales de base, en las colonias populares, en los ejidos, en las comunidades rurales, se activó y el ambiente electoral se apropió un poco de la vida de las pequeñas localidades y de las colonias en la ciudad. El gran problema es que no ha habido espacios, no ha habido condiciones para que los núcleos sociales de cada uno de estos lugares, de modo propio y bueno, con las condiciones adecuadas, se puedan expresar y puedan hacer, digamos, incursionar en la vida política. Porque por otra parte,
visto las grandes limitaciones, las grandes restricciones que se tienen para el acceso a la actividad política. Finalmente, la partidocracia es la que sigue manteniendo el control de todo. O sea, lo interesante del caso es que se activó la vida política porque hay una figura que está, digamos, en la ley orgánica, que es el Comité de Acción Ciudadana, que es la representación vecinal en las colonias. Y el Comité de Acción Ciudadana se ha convertido también en un escenario para la vida político-electoral. Pero en gran medida, ha sido ocupado. Gracias. Siguiente, José. Y la reforma se hizo. Bueno, pues están interesantes. Las preguntas solamente me enfocaría en dos. Una, primera para mí, pero que era la de Beatriz Paredes, que es una alianza fallida, por supuesto, ¿no? Beatriz Paredes es maltratada. Yo conozco bien la biografía de Beatriz Paredes, ¿no? Ella se enamora, en el buen sentido político, López Portillo, Echeverría, cuando va a hacer una gira en 1975, es prácticamente una niña, se hace diputada, contesta, le responde al presidente en la Cámara de Diputados, es decir, es una persona, desde mi punto de vista, que es prácticamente una estadista, ¿no? Es decir, es la mujer que tiene la trayectoria más grande de este país, sin juicios de valor, de que si tiene exactos de allá, ha sido todo, ha sido diplomática, presidenta del partido, gobernadora, ahora está hasta en la academia, es decir, tiene una trayectoria que sí es de reconocer. Creo que no hay en el país, ni en ninguna otra época, una mujer tan preparada y que haya alcanzado tantos cargos. No conozco bien el caso de Tlaxcala, pero sí se me hace pues una grosería porque la forma, ¿no? En la poesía siempre Rey Cerón es un experto de la política, que la forma es fondo, y ahí pues no respetaron prácticamente las formas, la golpean y no ganaron nada, ¿no? Ni Movimiento Ciudadano, que se fue solo, ganó un solo distrito de 300, ellos ganan 41 y solamente ganan 2 senadores, no tienen absolutamente nada, y sí habría que replantearse ellos, ¿no? Los de la alianza, la misma Beatriz. He hecho otros trabajos en algunos otros congresos de todo el desfile y la pasarela de periodistas que se fueron, ¿no? Porque pues es insostenible estar con esta relación, ¿no? Y creo que sí, hay mucho que reflexionar, mucho que pensar sobre este papel que tuvo Beatriz Paredes, y pues sí la golpea, ¿no? Y va a dejar en evidencia que otros personajes de la misma talla pues ya no se van a prestar a la paz, ¿no? Entonces, muy interesante seguir reflexionando. El compañero allá atrás, en el caso de Bolivia, yo le podría responder, y coincido, haciendo un paralelismo con el caso mexicano. ¿Por qué llega Andrés Manuel, el Peje, como sea, ¿no? Y vemos en el caso de Bolivia, coincido en el asunto de pues, las pugnas internas que tiene la izquierda, ¿no? Andrés Manuel creo que es visionario en ese sentido porque, a diferencia, pues, el Partido Comunista sacó su registro en el 19, un montón de intentos, el PSUV, el Partido Comunista, Socialista, en fin, pero la izquierda siempre fue en México demasiado sectaria, ¿no? Yo era el que tenía la razón, nosotros el PRT éramos los flojos, y nosotros entendíamos correctamente el marxismo, ¿no? Y el de al lado, ¿no? Eberto Castillo, no, es que la lucha tiene que ser de este lado, es decir, eran tan sectarios que Andrés Manuel dice, a ver, calmémonos, vamos a juntar esto, vamos por un movimiento, vamos a ver en qué cosas coincidimos y dejemos después y vayamos resolviendo en qué no coincidimos. Yo creo que la izquierda en el caso de Bolivia es así, y en el caso de México es la primera vez que pasa eso, porque eran demasiado sectarios. Yo soy el que interpreto bien esto, ¿no? Los trozos, los puros, estos, donde estaba Rosario Robles, estos, me ayuda, los maoístas, ¿no? Es decir, cada quien, los castristas, ¿no? Los foquistas que admiraban mucho a Che Guevara, es decir, no había, la izquierda estaba prácticamente condenada a perder porque interpretaban, ¿no? Eran muy doctrinarios, ¿no? Eran completamente, digamos, intolerantes y nunca llegaron a superar
sus diferencias, y yo creo que el caso de Bolivia va por ahí, ¿no? Manuel creo que es un gran acierto, es decir, tenemos un montón de diferencias, pero vamos a apostar por lo que tenemos que nos une, ¿no? Y si a Morena puede tener pues altibajos, puede ser directamente también porque otra vez estén interpretando, ¿no? Puede pasar, se repita la historia, es decir, es que yo estoy interpretando cómo quería el movimiento Andrés Manuel y tú no. Entonces yo, y al rato no falta que haya unos ahí sectarios, como se conoció a la izquierda, es decir, pues el partido López Obradorista, ¿no? Los radicales que los hay, y no dudo ahí que al rato alguien quiera solicitar su registro porque van a sentir que ellos pues son los que interpretan bien la lucha que hizo los obradores. Va a haber un partido ¿Sí? nuevo, Ahí por ahí va a ser. Un comentario nada más sobre, ya decía que la juventud es un estado pasajero de la vida, la vejez también. todos somos jóvenes. Sobre los dos comentarios, el clivaje puede existir en la realidad, pero creo que son las circunstancias. Lo importante es cuando el clivaje está en la narrativa de un partido, de un movimiento social o de la sociedad. Yo creo que la Constitución mexicana también, pero la Constitución mexicana aún tiene poco que ver con la que era en el inicio. Ahí sí hay un cambio muy importante. Va a haber algún movimiento político que construye el clivaje y diga yo quiero recuperar algo de los valores anteriores, la división de poderes o de unos autónomos, una estrategia de crecimiento económico mayor a natural. Eso sería una construcción a partir de hechos reales, pero vamos a ver si los partidos son capaces o muy bien. Entonces serían sobre si el clivaje existe. Sobre la pregunta de Manuel, recuerdo un texto muy bueno de una autora colombiana, se me fue el nombre ahorita, pero hablaba de agencia. Hablaba de agencia, que es una palabra muy buena para decir lo que hacen los políticos. Ponía varios casos. Se centraba en Colombia, se centraba en Venezuela. Decía que en Colombia hubo intentos con Hugo Chávez, el gobernante se permanecía en el poder. Y Venezuela tenía una institucionalidad democrática mucho más sólida que Colombia, pero las agencias jugaron mal. Los actores políticos en Venezuela jugaron mal, jugaron a Chávez. En cambio, la estrategia de los agentes políticos en Colombia fue mucho más inteligentes y se le da el nombre de este presidente, eso sería de Chávez, neutralizar. Lo que hacen los políticos incorporan. Ahora, las profecías a posteriori, Beatriz Paredes hubiera sido un buen candidato a socio. No me entusiasman mucho las profecías a posteriori. Yo también admiro mucho a Beatriz Paredes, conozco su trayectoria, he estado en con ella, fue profesora de la universidad, y por 50 metros sobre el marco. Admiro mucho, pero no sé si hubiera sido la candidata. Y lo que dicen de ella, siendo una persona con el peso moral que tiene, su silencio. Porque no dice nada sobre el mundo que debe realizar. Pastrana fue una excelente maestra en la universidad, una excelente educadora, pero no habla de política mexicana. Porque pues, podría tener un liderazgo actualmente, pero está. Él sabe de tiempo, diría yo. Vamos a ver. Ojalá. Bueno, primero que nada, agradecer la pregunta y el comentario. Y bueno, en cuanto a cómo voy a expresar variables en su capítulo, bueno, como mencionaba, estoy en un año todavía de diseño, soy perfecto, pero bueno, esto atraviesa varias dificultades. Primero, identificar bien a las bases jurídicas. Y la segunda, pues que los puestos medios de legisladores actuales y anteriores legislaturas van a hacer entrevistas, ¿no? Esa es una primera barrera a la que estoy enfrentando. Pero la propuesta que estoy diseñando, que estoy platicando mucho con el asesor, es hacer un estudio secuencial. Primero, establecer una serie de encuestas que me permitan identificar cuál es el perfil de, como yo mencionaba, la dimensión política, caracterizar si es estático, es discreto, es progresivo, y
y establecerlo en cada caso, desde para las bases, para las mujeres y los buscadores. Y mi estudio es un cuantitativo, porque estoy hablando, digamos, de cuál es la relación, el apego que tienen con estos valores o principios de la democracia liberal. Entonces, una vez yo ya tenga identificados estos perfiles de atención, sería plantear un instrumento tipo encuesta para verificar o tratar de caracterizar este perfil democrático que tienen estos grupos, estos partidos. Como menciono, todavía lo estoy enseñando, pero sí, agradezco estas dificultades, pero en un primer momento el diseño que nosotros tenemos es secuencial. Primero la caracterización